Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, volvamos al oído y puede no resultar grato sobre el tema de nuestro editorial, pero el problema en todas las economías del mundo es formar capital, porque el capital es reproductivo, porque esa inversión es lo que permite una acumulación de recursos que se convierte en bienestar, que se convierte en riqueza, que se convierte en desarrollo económico. El problema de todos los sistemas económicos es fomentar el ahorro. El impuesto al patrimonio es un sistema diseñado para acabar con el ahorro. No ahorre porque si ahorra lo estoy castigando, le estoy imponiendo un impuesto, señal de que no lo quiero. A usted no me gusta, señor ahorrador. Entonces, ¿para qué no consumió más? ¿Para qué no gastó más? ¿Para qué no viajó más? ¿Para qué no se llevó la plata para el exterior? Eso de dejarla convertida aquí en capital es una mala señal para mí y por eso yo lo castigo. ¿Algo más inmoral que eso? ¿Algo más irracional que eso? El impuesto al patrimonio es lo más absurdo que puede haber. Ese es mi pensamiento. Bueno, queridos amigos. Pues habrá que ver cómo dan el debate, ¿no? Porque esto está complicado. Pues el debate está muy complejo y quisiera poner de presente lo siguiente, no sé ustedes si opinen similar a lo que diré. El proyecto de reforma tributaria trae la famosa renta solidaria, ¿verdad? Lo dice el proyecto, la renta solidaria. ¿Quiénes fueron los inventores del término renta solidaria? En el Congreso de la República. No fue el Centro Democrático, no fue el Partido Conservador, fue la izquierda. Ustedes ahí pueden poner a la Colombia Humana, pueden poner al Partido Polo Democrático, pueden poner a los decentes. Ellos han hablado de la renta solidaria. Entonces, ¿qué me preocupa a mí o qué es lo que veo? Que terminen los días los de la extrema izquierda diciendo, vean, nosotros logramos que se aprobara una renta solidaria para ustedes y mire ustedes los de los otros partidos lo que han hecho, gravarles más impuestos. Yo no sé, de verdad que la renta solidaria es el grueso, ¿no? Los más de 10 billones de pesos que se van a ir en subsidios y para lo que se tendrá que, pues obviamente, meter la mano al bolsillo la clase media colombiana. Esa es una gran preocupación que vamos a ver cómo la asimilan los senadores del Centro Democrático, los representantes a la Cámara, porque lo que tenemos entendido es que no todos están de acuerdo con muchos de los términos y las formas como se está presentando la misma reforma. Habrá que ver cuáles son los cambios sustanciales que le metan a la reforma en momentos claves, doctor Fernando, y el clave es el momento preelectoral, porque ese es un grave asunto que no pueden dejar de lado. Bueno, los que no se quieren reelegir, pues no tendrán problema, pero hasta donde uno entiende, la gran mayoría sí quiere repetir Congreso de la República. Bueno, admitiendo que tiene razón y plena razón una persona como Fernando Nicolás Araujo, que hace una presentación descarnada y clarísima de lo que es la crisis fiscal, que es pavorosa, y el endeudamiento externo es miedoso, y entonces eso tiene que corregirse. Y la pobreza es enorme, es que ya estamos hablando de niveles de pobreza por encima del 45% de la población. Eso es dramático. El problema es cómo salir de la pobreza. Ellos, los de la reforma tributaria, creen que regalando plata, que la renta básica es la solución. Entonces usted le regala plata a la gente y la gente sale de ser pobre. Si es así, ¿por qué no le regalan más? Y salimos del problema económico y entonces la gente quedó lista y todo el mundo tiene con qué comer y entonces nadie trabaja y nadie se esfuerza y no pasa nada porque da lo mismo trabajar que no trabajar. Ese es otro tema, pero arreglan el problema de la pobreza y arreglan el problema del gobierno. ¿Y dónde queda el problema de la formación del capital? ¿Dónde queda el problema del desarrollo económico? ¿Dónde queda? Porque yo veo, por ejemplo, con mucha preocupación, cómo le cargan la mano a los bancos. Los bancos no están pagando lo suficiente, tienen que pagar los dueños de los bancos, póngales impuestos. Pero eso sí, préstenos plática barata, que haya banco en todos los lugares del país. Claro, es que la gente cree que eso es gratis, doctor Londoño, claro. Y entonces, y que gravar más a los bancos no le termina encareciendo más el crédito al consumidor final.
Porque claro, es que los bancos son malísimos, dicen unos. Encareciéndolo. ¿Y sabe cuál es el crédito más caro? El que no le dan a usted. Ese es el crédito más caro de todos. La falta de acceso al crédito, claro. ¿Y cómo se lo van a dar si los bancos están gravados, están limitados, no pueden crecer, están castigados? Es que son cosas que uno dice, pero por Dios, siendo tan elementales, ¿cómo es que no los entienden? Y entonces ahí le siguen la pista al senador Barguil, al que le debieron cancelar un día una cuenta corriente, o yo no sé qué le hicieron, pero tiene una verdadera fobia con los bancos. Y entonces, péguele duro a los bancos. Uno tiene que saber con cuál efecto. Un banco limitado es un banco que puede prestar menos. Un banco limitado es un banco que tiene que ser más severo con los clientes. Un banco limitado está en una situación muy compleja. Y eso se refleja ¿sobre qué? Pues sobre la vida normal. Voy a ir al banco. Pues ¿al banco a qué? Si el banco lo tienen contra la pared. Ahí no hay un peso para prestar, y si se presta será a un precio muy alto para que el banco sobreviva. No, por favor, yo no sé, falta tanta sensatez aquí. Bueno, Demar, que hay más pandemia en el Congreso después de la tragedia de Enrique Enríquez Maya, señor. Perdón, de nuestro amigo queridísimo Enríquez Maya. ¿Qué pasa? Pues doctor Fernando, ya se cuenta por lo menos en 30 el número de senadores y representantes a la Cámara que sufrieron COVID-19. Algunos de ellos han repetido inclusive la COVID-19, como el caso del senador Richard Aguilar. Pero además ha habido en las últimas semanas bastante movimiento, y este es el gran problema, y es que los congresistas, algunos de ellos, han insistido en que sus unidades de trabajo tengan que hacer presencia en las oficinas, lo que ha desatado pues obviamente un absoluto desorden a nivel de entradas y salidas. Inclusive también se evidencia como algunos visitantes que son ácidos, que no son obviamente de la corporación, que van a buscar a los políticos o a los asesores, están yendo con más frecuencia, lo que ha puesto en situación muy difícil al mismo Congreso. Y para pues completar, hubo inclusive, se produjo la muerte de un secretario de una de las comisiones de la Cámara de Representantes el fin de semana. Las cosas no van bien, y murió pues por COVID-19, las cosas no van bien, y hay varios reportes de personas que trabajan tanto en esquemas de seguridad como en esquemas de aseo que están contagiados. Pues hombre, vamos a ver qué medidas toman en cualquier momento los administrativos del Congreso de la República, el presidente y el vicepresidente, presidentes a su vez de la Senado y de la Cámara, respecto a lo que está pasando, porque pues la cosa no va bien en materia de COVID-19 en el Congreso de la República. Bueno, y vámonos para Medellín, porque la situación de Medellín y de Antioquia es dramática. Lo del COVID ya llegó a unas proporciones. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos escandalizaba la situación de Italia, cuando nos decían que los médicos italianos tenían que dejar morir unas personas para poder atender a las que a su juicio tenían más posibilidades de supervivencia? Estamos viviendo eso exactamente en Antioquia. Resultado del comportamiento de la gente, resultado de la falta de solidaridad, y es que tal, y yo me la juego y tengo que vivir, y yo. ¿Y los demás? ¿Usted por qué no piensa en las personas que usted puede contagiar? Inclusive no dándole a usted nada visible. Usted es asintomático, como llaman, y puede contagiar y puede enfermar a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus amigos. Eso como que no lo explica. Además, a mí me asombra, y Sergio, cuando salen en la televisión diciendo es que la gente es irresponsable porque se puede enfermar. No, la gente es irresponsable porque puede contagiar a los demás. Y ahí tenemos el caso de Antioquia. Por Dios, el mejor sistema hospitalario del país es el sistema de Medellín. Que sirve ¿sí? Pues a Antioquia. Y colapsado en este momento, con el 97% de sus unidades de cuidados intensivos llenas. Que es una manera de decir 100%, Sergio. Sí, no, pues es que... El 97 sí. Es que están libres las camas que acaba de dejar alguien, o porque se alivió o porque murió. Y entonces, pues mientras se hace ese tránsito, dicen que está desocupada la cama. ¿Usted vio el dato y las escenas de la gente esperando una cama de COVID en Medellín? ¿Le vio pues lo que es esa tragedia? Se lo pongo así.
Son 97%, quiere decir que hay 29 camas de UCI disponibles en todo el departamento, ¿no? Entonces, pues si hay un paciente en Medellín y hay una cama libre en Caucasia, pues mira a ver qué hace, si lo traslada o en cómo Sabaneta. Hace. Y entonces venían trasladando la gente en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y ya no pueden más. Ya no pueden trasladar a más gente. Y se traían algunos enfermos para Bogotá y resulta que Bogotá ya está en vísperas, a las puertas de otra crisis parecida. Ya estamos por encima del 80%. ¿Y qué va a pasar aquí? Y entonces ya tenemos cuarentena por la noche. Otro golpe a la economía, claro que sí. Otro golpe a los comerciantes, otro golpe a la libertad de movilización, otro golpe, claro. Pero ¿y qué se hace? No, muy difícil apelar a la sensatez que la gente no ha tenido, ¿no? Sí, pero la gente no la tiene. Entonces toca a las malas poner toques de queda. Toque de queda desde las 8 de la noche hoy, de este martes, de hoy. Y claro, que eso quiere decir, doctor Londoño, que que la gente tiene que cerrar sus comercios y sus negocios a las 6 de la tarde para alcanzar a llegar a sus viviendas. Para que los empleados puedan llegar a su vivienda. Pues para que puedan llegar a su vivienda, bueno, claro. Y entonces cuarentena el fin de semana, cuarentena total. Pero eso sí, la cuarentena y el toque de queda y todo eso se va al papel el 28 de abril cuando salgan a protestar. Pero pues claro. Para eso sí no hay cuarentena ni tampoco para eso no hay ni toque de queda ni cuarentena, claro. Es absurdo, o sea, doctor Fernando, lo que ganen haciendo cuarentena en Bogotá estos días se pierde en 8 días cuando sea 28 de abril y salgan a protestar. Es que es elemental. O sea, nada garantiza que cuando uno protesta el COVID no lo acompañe, porque si eso fuera así, pues viviríamos protestando. Claro que hay un vehículo para el COVID. El COVID monta todos los días en Transmilenio. ¿Ustedes han visto esas aglomeraciones del Transmilenio? Sí, claro. Porque y la responsabilidad es de una sola persona. Se llama Claudia presidente López. De la República. No. Pero claro, ella se va a ir a lavar las manos, claro, ella se va a lavar las manos, que es muy buena para eso, pero no cambia. Pero no, eso es así. Bueno, y volviendo a Antioquia, ¿qué pasa con Quinterito ahora? ¿Con qué pinturita? Pero Quinterito no, pues, no hay por qué. Ay, Dios mío, es que no entiende uno. Ponerle ese diminutivo. ¿En qué anda? Ahora se agarró con todo el empresariado antioqueño. Pues vean, el doctor Jorge Mario Velázquez, el presidente del Grupo Arcos, pues ha señalado directamente a Daniel Quintero de hacer falsas acusaciones en contra de los grupos empresariales sobre presuntamente la incidencia de empresarios del grupo empresarial antioqueño en la gerencia de EPM. Ese es el punto central. En una carta que fue enviada en la mañana de ayer de parte de Velázquez a Quintero, les pidió o dice él en ese documento, que Quintero le pidió a David Bojanini, el expresidente del Grupo Sura, a Carlos Ignacio Gallego, el presidente del Grupo Nutresa, y a él, que es el presidente del Grupo Argos, proponerle nombres para la dirección de EPM. Entonces, pues la acusación no es poca. Por lo mismo relata que ellos lo que plantearon en su momento fue la continuidad. Pero esa no es una acusación y me parece perfectamente razonable. Si yo necesito un ejecutivo de primera línea, ¿a quién le pregunto? ¿A los grandes directores del empresariado? A ver, claro, dígame. pero no la historia como la pintaron, como la pintó Quintero, y es que recibía presiones para poder nombrar a alguien en EPM. Entonces lo que dice en la carta es, oiga, no, un momentico, ¿cuáles presiones? Nosotros no presionamos, usted nos pidió a nosotros en consulta nombres para proponerle a EPM, no al contrario, no somos nosotros los que estamos mandando cartas pidiendo que usted haga o no haga, no, se equivoca, y ese es el reclamo que le hacen a Quintero los empresarios. Con toda razón, porque es que la primera parte del planteamiento, insisto, es muy buena y es muy sana. Si yo necesito buscar un gerente de la EPM, ¿a quién le pido candidatos? A los que conocen el mundo empresarial, saben, claro. A los que saben quiénes son los grandes ejecutivos, a los que conviven con ellos, pero eso es apenas obvio. Entonces, si tengo que hacer preguntas,
la primera y la más obvia y la más sensata de las preguntas es a los que saben del mundo empresarial, es decir, a los empresarios. Hasta ahí va bien, pero convertir eso en que están ejerciendo presión sobre él y que es una lucha por la gerencia de las empresas públicas de Medellín, una cosa descomedida y agresiva, pues hay mucha distancia. Bueno, Pues, Quinterito es es que, Quinterito, pero ahí se lo ganaron. mire, en algunas declaraciones que reprocha, pues obviamente el grupo empresarial antioqueño, está esto que habría dicho Daniel Quintero. Argos, miren esto, ay Dios, el grupo Argos es un grupo político apoyado por el uribismo y el fajardismo. El grupo político, hágame el favor. Oiga pues, que reciben recursos organizados y coordinados. Y agrega después, todo el mundo sabe que no importaba quién ganara EPM. Quién ganara. EPM se lo entregaban al GEA, o sea, al grupo empresarial antioqueño. Pues hombre, con toda razón la carta del grupo Argos, del doctor Jorge Mario Velázquez, ante tamaña acusación que le hace el alcalde Quintero a la organización. Bueno, vamos a ver qué responde el alcalde Quintero. Pues esto es de ida y de venida, ¿no? Entonces, si no es cierto, que lo desmienta. Bueno, y si el grupo Argos tiene el grupo Argos o el grupo empresarial antioqueño tiene candidatos para las empresas públicas de Medellín, qué mejor que se sepan. ¿Y quiénes dan esos candidatos? Los mejores empresarios de Antioquia. ¿Y qué se necesita para las empresas públicas? El mejor ejecutivo de Antioquia. Bueno, pero ya eso se convierte en pecado y en presión, y entonces es un grupo político. Y, bueno, ay, válganos Dios con Quinterito, por Dios, Pinturita, sí es una tragedia para Medellín. ¿Y qué es esto de que el Consejo de Estado va a definir la legalidad del nombramiento del ministro Molano? Ay, doctor Londoño, Ay, estos debates no me que se dan por la ley de cuotas de género, entonces están alegando desde la oposición y han presentado, bueno, no una demanda, dos, porque esta es la de Diego Molano, el ministro de la Defensa, pero hay otra contra el nombramiento del ministro del Interior, porque dicen los demandantes se ha violado la ley de cuotas de género que indica desde el año 2000 que el 30% de los ministerios deben estar representados por mujeres, y como pues ni Molano ni el ministro Palacio son mujeres, pues se ha violado ese tope. Ni se identifican como tal. No, ni se identifican como tal. Entonces, bueno, y ahora será en el Consejo de Estado, en donde hubo empate además, y es que aquí es donde está el tema, hubo empate en la sección quinta del Consejo de Estado para decidir esta demanda, y ahora será con un conjuez que se buscará pues dirimir este conflicto. Vamos a ver qué dicen. De modo que la cosa está grave, pues, porque si está empatada... Pues la cosa está grave, sí señor. Queda en manos de un conjuez. Bueno, queda en manos de un conjuez, sí señor. De la conjuez que falló el tema del Club El Nogal, ¿no? Ojalá no sea la misma. Sí, o un juez, pues, un conjuez más sensato, pero esto es inaudito. Habiendo tantos problemas en este país y están cuestionando, o sea, están queriendo rescatar la cuota de género de que dejó la exministra Alicia Arango. Bueno, y entonces si la cosa es al revés y el presidente resuelve nombrar muchas mujeres porque las encuentra más capacitadas, porque son más transparentes, porque son más diligentes, y nombra muchas, entonces eso también es inconstitucional. Pues nos toca presentar ahí sí no, elección para que... No, pero no, ahí sí no, porque la ley no protege la situación inversa. A los hombres no nos protegen. Vea pues, qué cosas tan absurdas. Muy bien. ¿Y cómo les parece a Gustavo Petro pidiendo triple de indemnización de la que tiene? Además no sé por qué lo indemnizaron. Para ser franco, no tengo idea. Cuéntenos. Por chuzadas del DAS es lo que está demandando Gustavo Petro, una suma, me parece haber leído, 2.700 millones de pesos, lo que pide indemnización al Estado colombiano. 2.700 salarios, que son 2.400 millones de pesos. Vea pues. Es así. Vea pues. Pero entonces, vean ustedes, el proceso, en un primer lugar, se ha dicho que el Estado, de hecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el 2020 condenó al Estado colombiano a reparar a Gustavo Petro
con más de 500 millones de pesos por las presuntas chuzadas del DAS de las que él se ha constituido en víctima y pues han fallado a su favor. En la apelación que han presentado sus abogados se alegó que los montos que se fijó por parte del Tribunal Administrativo no se ajustan a los daños realmente causados y por ello pues ha pedido que la cifra se triplique. A ver, son por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 integrantes de la familia del señor Gustavo Petro que está solicitando pues se le aumente a cada uno de ellos en una partecita la indemnización. Esto significa pues los 2.700 salarios, que son cerca de 2.400 millones de pesos. Pues sí, pasa de 500 a 2.400 la pretensión que tiene Gustavo Petro. Es que él siempre piensa en el pueblo, eso me parece claro. chévere. Él siempre piensa en el pueblo. Que el pueblo le pague la indemnización y todo por unas chuzadas. Yo digo que el que le chuse las conversaciones a Petro sí no tiene imaginación. Qué horror, fuera pues de que no tenga ética y que no tiene imaginación. Uno oyendo las conversaciones de Petro, y Ave María, qué pereza. Bueno, pero en fin, eso está pasando y Petro está pidiendo más indemnizaciones. Y aparecen correos. ¿Ustedes vieron correos? ¿Han visto correos últimamente? ¿Han visto ayer cómo aparecieron algunos correos? Pues bueno, aparecen correos electrónicos que debieran, pues hombre, poner a la gente en preaviso de lo que está pasando realmente en este país, en el proceso, en el marco del proceso, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues ayer Noticias RCN reveló algunos correos electrónicos que habrían salido del computador de Monsalve a la Corte Suprema de Justicia, donde pedía beneficios, o más bien donde pedía que fueran claros cuáles eran los beneficios a cambio de sus declaraciones en contra de los hermanos Uribe Vélez. No puedo creer. Un Pues ahí testigo están los se correos. atreve a decirle eso a un juez. ¿Usted qué me da y yo testifico como a usted le interesa? Pero además esto es una monstruosidad. Pues Noticias RCN. No, se sabe de los correos que se envían, que es lo que muestra Noticias RCN. No sabemos cómo le contestó la Corte, pero si le parece a usted, doctor Fernando, Sergio y oyentes, yo les diría a ustedes, denle una miradita cuál es la condición de reclusión de un hombre condenado a 40 años de prisión por los delitos de porte ilegal de armas, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Creo que no existe en Colombia, doctor Fernando. Viviendo en la casa fiscal del director de la cárcel. No existe ningún preso condenado a 40 años que tenga sus privilegios, ¿o No, sí? pero por favor, Pero ¿qué preso en el mundo vive en la casa del director de su cárcel? Ni el condenado a 40 años, ni el condenado a hora y media de arresto. Nadie se va a vivir a la casa del alcaide de la prisión. Alcaide se llamaba antes, yo ya no sé si ahora. Le traslado el pleito a los señores de la Corte, que tendrán que revisar muy bien qué es lo que está saliendo del computador de Monsalve. Bueno, ellos deben haberlo sabido desde hace mucho tiempo, de hecho. Pero sí, eso es lo que revela Noticias RCN de un par de correos que aparecen en ese computador. Bueno, y nosotros estamos hablando de Antioquia y la situación de Antioquia y la situación de Cali, que también es una situación delicada, pero hay que poner los ojos sobre Bogotá, porque la situación en Bogotá no es sencilla. La alcaldesa nos ha dicho que estamos entre la vida y la muerte. Estamos con un concejal de Bogotá con quien hablaremos inmediatamente, con Humberto, a quien llaman el Papo Amin, y ya será en unos segundos, porque les advertimos que estábamos hablando con ustedes al oído. 7:45.